sector agrícola deberá, como decía, afrontar un nuevo año Niña. Esto evidentemente preocupa, no solo desde lo productivo, sino también desde lo económico. Y el ingeniero Massili ha realizado algunos estudios con otros técnicos para saber cómo encarar estas situaciones que en definitiva se vienen repitiendo año tras año, salvo algunos excepcionales. Así que bienvenido, Sebastián, una vez más en diálogo con este tipo de eventos que han llegado para quedarse, ¿no? Algunos han reaparecido como presenciales, pero esta tecnología es lo que facilita estos encuentros. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Bueno, sí, estos encuentros no hubieran sido posibles y todos teníamos que movernos a estar en el mismo lugar, así que hay que aprovechar el COVID que nos aceleró este tipo de intercambio. Y bueno, respecto a tu pregunta inicial, a la problemática, yo creo que esta variabilidad climática siempre hubo, capaz está más acentuada ahora, o seguramente está más acentuada por el cambio climático, bueno, por todo lo que se viene conversando. La diferencia que tenemos ahora es mucho más información o acceso a información de forma mucho más rápida que de alguna manera permite a los productores y a los técnicos acceder a esa información y tomar decisiones al respecto. Y en parte de eso hace años que venimos trabajando en eh, cómo tomar decisiones frente al pronóstico climático. Entonces, bueno, hemos venido trabajando con experimentos de campo y también con modelación de escenarios, con modelos de simulación. Bueno, Este, precisamente, ¿por dónde deberíamos empezar a analizar este tipo de situaciones? Como lo primero, estamos todos de acuerdo que cuando anuncian diferentes probabilidades de años, años niños, neutro, niña, en realidad esos, primero que son pronósticos probabilísticos. Hay una probabilidad de determinado porcentaje que ocurran, no sabemos si van a ocurrir, pero tenemos que manejarlo en ese factor. Y eso creo que es bastante importante, porque muchas veces podemos armar toda una estrategia para ese evento o esos eventos que esperamos que ocurran y eso después no ocurre de la manera que parece. Bueno, hay que entender que son probabilísticos, que tienen una proporción alta de que ocurran y bueno, en función de eso diseñar estrategias. O sea, que no va a haber una estrategia que sea la ideal, sino un conjunto de estrategias o cambiar determinados manejos hacia un lugar hacia otro en función de lo que yo espero del clima. Entonces, primera cosa que cada vez es más entendida con los productores y los técnicos que son eventos probabilísticos. No estamos seguros que va a ocurrir eso. Después el segundo tema es que cuando me anuncia un año niño o niña, cuando es neutro en realidad es que no sabemos qué va a pasar, o sea, la es igual a la media y las medias variables, básicamente es eso. Cuando tengo una señal niño o niña, puedo tomar medidas distintas. En general, lo que hemos visto, que los pronósticos tienen mucho mayor porcentaje de decir que ocurre de esa manera cuando pronostican años niña. Dice niña, es más probable que ocurran de esa manera, por lo menos cuando evaluamos probabilidad de lluvia por debajo del normal, es más seguro que se ocurra, y no tanto con el niño. A veces anuncia un niño y es seguro o es más probable que va a llover, pero hay una cantidad de fallas en esos pronósticos. A nivel local, eso a nivel regional o local de nuestro experimento. Entonces, cuando nos dicen que hay niños, me tengo que preocupar, y la segunda cosa que asociado a eso, las medidas de manejo que podemos adoptar en años niñas son mucho más determinantes de los cambios de rendimiento. Puedo hacer más cosas para evitar pérdidas de rendimiento en años niña que en años niña. En años niña cuando llueve y realmente ocurren, estoy pensando en soja básicamente. Bien, Sebastián, tú decías que hay que aplicar diferentes manejos, se plantean diferentes manejos en virtud del clima. ¿Cuáles son los principales cambios que han debido instaurarse a partir de estas situaciones, sobre todo a partir del cambio climático? ¿Y qué tener en cuenta en cuanto al ambiente donde se desarrolla el cultivo? En años como estos, que esperamos un año con precipitaciones por debajo del normal, o sea que eso sería lo más esperable para este tipo de zafras, la principal medida de manejo que me permite disminuir el riesgo, no significa llevarlo a cero, pero disminuir el riesgo es retrasar fecha de siembra o cambiar grupos de madurez. Cualquier estrategia que adelante mucho la fecha de siembra, ahora ya estamos ahora a mitad de noviembre, o sea que en realidad ya estamos en momento de empezar a sembrar, pero bueno, cualquier fecha de siembra anterior es muy temprana, con grupos de madurez muy largos van a generar tamaños de planta o estructuras de cultivo seguramente que consumen mucha agua, si van ocurriendo lluvias, y es probable que lleguemos al periodo crítico, mitad de enero, principios de febrero, con una planta muy grande y que si no ocurren las precipitaciones, la demanda va a ser muy alta, entonces eso me genera la principal pérdida de rendimientos. En estos años tenemos que de alguna manera pensar que si no vamos a tener un aporte de agua por riego es perder potencial de rendimiento, retrasar un poco la fecha de siembra
y tratar de llegar a los periodos críticos con un tamaño de planta más chica, que haya consumido menos agua, que tenga menos demanda y que me permita de alguna manera capturar alguna lluvia que ocurran durante el periodo crítico y de esa manera tratar de mejorar o estabilizar los rendimientos. Básicamente retraso de fecha de siembra y ajuste del grupo madurez. Y ahí la estrategia que sería penalizada en un año como estos son siembra muy temprano o grupos muy largos temprano. Esa sería la doble estrategia que generaría un impacto muy negativo. Y Por cuando lo, digo retrasar, digo, no es ir a enero, simplemente no, mitad de noviembre en adelante, y si no hay agua en el suelo, no sería conveniente apurar la siembra. Ujú. Este, eso genera, perdón, cantidad de problemas operativos, porque bueno, no puedo, si tengo un área muy grande, no puedo sembrar todo muy tarde a la misma velocidad en un mismo día. Pero de alguna manera lo que yo decía, bueno, puedo manejar una proporción más grande, siembra más tardía que la que manejaríamos un año niño, que haríamos lo contrario. Entonces, no sembrar todo tarde, pero sí una proporción mayor de mi área de una forma más tardía. Eso significa, Sebastián, que hay que ponerle más fichas a la soja de segunda que a la de primera en estos años donde hay tanta seguridad desde el punto de vista meteorológico de que va a haber menos precipitaciones. Y no necesariamente, significa la soja de primera sembrarla más tarde, no priorizar la siembra muy temprana de grupos más largos. La soja de segunda tiene un riesgo mayor, porque en realidad si va a faltar agua, puedo no tener agua para poder sembrar. Y ahí también, no presionar siembra en lugares donde no hay agua en el suelo. Entonces estoy pensando en soja. O sea, por otra parte, cuando uno definió los cultivos de invierno, no sabía el pronóstico. En realidad definí el cultivo de invierno en un escenario que yo no sabía si iba a estar niño neutro, entonces en definitiva hoy yo me enfrento al pronóstico con la decisión de año niño neutro o niña ya tomada. O sea, me enfrento a la niña cuando ya sembré los cultivos de invierno en función de otras decisiones económicas, ambientales o que el sistema precisa. Entonces no significa hacer segundo, sino el área que ya bloquea primera, que ya definí que sea de soja de primera, no apurar la siembra y ir con grupos un poco más cortos. Cuando digo grupos cortos no es ir al extremo de grupos 3, 4, es evitar tamaños de planta básicamente más grandes. Y esto en soja. Después vamos a hablar en maíz, que no sé si es de interés así de la audiencia. Para seguir un poquito en soja y pasar luego al maíz y quizá también el retorno del girasol en algunas áreas, bueno, y también el sorgo, ¿verdad? Que es un cultivo que se aplica verano a verano. ¿Cuáles son las experiencias que se han tenido con estos manejos que plantean los técnicos, los investigadores en estos últimos años? No hay que ir más que al año pasado para saber qué resultado han tenido esos manejos. Y bueno, nosotros ahí tenemos resultados de simulaciones bueno, y análisis de chakra. A veces analizar las chakras así en general es bastante más complejo mirando esta estrategia porque bueno, las lluvias son bien variables, pero sí en general esperamos que pueda haber una mejora entre el 15 y 20% del rendimiento que uno espera del año, o sea, no solo el rendimiento máximo, porque las lluvias son malas, son bajas, respecto a siembras muy tempranas o grupos muy largos, sembrados tempranos. Así que eso más o menos sería lo que uno podría esperar mejorar el rendimiento en un marco de rendimientos bajos, ¿no? Porque estamos en una condición de lluvia limitante. Entonces, un 15-20% podría mejorar a priori retrasando la fecha de siembra. Eso sería más o menos las estimaciones que tenemos. A nivel de simulación eso nos da variables más grandes, pero a nivel de campo ocurren otros factores bueno, que hacen que esa diferencia no sea tan importante. ¿Hay alguna información por allí que dice que ha venido aumentando el área sobre riego? De cualquier modo, estamos lejos a tener un área razonablemente importante como para decir, bueno, hay un área que sabemos que agua no le va a faltar. Bien, ahí en riego, bueno, la situación es bien distinta y va a depender del equipo de riego que tenga y la capacidad de suministrar agua. Si yo tengo un sistema de riego que me va a suministrar nunca va a ser limitante la cantidad, bueno, tengo que ubicar el periodo crítico con la máxima radiación de la manera a capturar, si el agua no es limitante, que la radiación sea la que lo limite. Pero bueno, ahí hay matices, porque en definitiva, si yo tengo grupos muy largos, voy a consumir más agua, entonces quizás estoy dejando menos agua para otros cultivos. Y por otro lado, si yo tengo un equipo de riego que te suministra, no sé, 5 milímetros por día, no voy a cubrir la demanda en el máximo momento. Entonces, tengo que armar alguna estrategia parecida a esta, si no voy a tener la suficiente cantidad de agua o la capacidad de riego. Entonces ahí no es solo regar, sino con qué equipo, qué capacidad de riego tengo y cuántos milímetros tengo, porque pensando en ese cultivo y en el resto del sistema que voy a estar utilizando ese mismo volumen de agua. O sea que eh, técnicamente, desde el punto de vista de los modelos, bueno, si tengo riego, podría hacer coincidir máxima radiación con periodo crítico, pero bueno, eso después en la realidad tengo que ajustarlo a las posibilidades reales que tengo de manejar el riego.
Y si hago eso de que coincidan los dos, tengo que estar seguro que mi equipo, que mi sistema está andando bien, porque errores, se me rompe el equipo una semana, 10 días, en ese momento estoy generando un problema bastante importante. Bueno, claramente la gente que riega ha ido aprendiendo de este Ujú. tipo de cosas y ha ido ajustando los manejos a su sistema. De cualquier modo, hay variedades que son más resistentes a la sequía, ¿verdad? Bueno, eso hay Es relativo. algunas estrategias de algunos materiales que genéticamente tienen más resistencia a la sequía, hay genes de sequía que se están intentando incorporar. Hoy en el mercado yo no podría decir que existe cultivares que tengan más resistencia a la sequía per se. Pueden estar esa tolerancia, por decirlo de alguna manera, asociado al ciclo, donde ubican el periodo crítico, longitud del periodo crítico, si son determinados, otros factores no asociados directamente a una condición genética de tolerancia a la sequía. Van a venir materiales seguramente en el futuro que tengan tolerancia, pero bueno, hay que ver ese impacto real en nuestro sistema. Eh, Porque bueno, es más largo el tema, bueno, es tolerancia a que sequía, a que se acabe el agua al final, a momentos de estrés que evite pérdida de hojas, de flores, de estructura. Bueno, hay que ver esa tolerancia a sequía, estudiar un poquito más fisiológicamente qué impacto tiene en el cultivo. Ujú. Eh, Yendo a la zafra anterior, sabemos cuáles fueron los promedios generales de cosecha al final del camino, ¿verdad? ¿Debe esperarse un año similar al anterior en esa materia? Es decir, desde lo agronómico sabemos que se hace todo el esfuerzo para tratar de, evidentemente, lograr un mayor rendimiento en todas las chacras. Pero nunca está eso asegurado, salvo que se contrate un seguro de rendimiento, pero eso es un tema aparte que también vamos a tratar aquí en este evento virtual. Pero bueno, con la experiencia cercana del año anterior, debería esperarse un año similar. Bueno, es difícil contestar esa pregunta. Lo que sí es verdad que nosotros, hay el escalón grande en cultivos de verano, en soja básicamente, lo coloca las lluvias, o sea, los milímetros que tengo durante el periodo crítico. Y dentro de eso yo puedo hacer manejos para manejar un poquito más, estar más cerca de la parte alta de ese escalón que de la parte baja. Entonces no podría decirte cuánto va a ser el rendimiento porque no Sí, sé claro. cuánto va a llover. Pero sí, como que los escalones grandes lo va a poner los milímetros que ocurran. Y ahí más o menos, si en el periodo crítico del cultivo llueve en 250 milímetros, estamos en el escalón alto. Si llueve por debajo de eso, podemos ir teniendo problemas mayores. Así que bueno, es difícil contar la pregunta porque no sé cuánto va a llover. Bueno, ahora viene lloviendo bastante poco, pero bueno, eso se puede revertir. Los cultivos están iniciando, o sea, sería poco probable decir. Lo que sí, que con agronomía podemos de ese escalón que me marca el año estar lo más alto, lo más bajo posible, manejando este tipo de detalles que estoy teniendo. No voy a cambiar el año con la fecha de siembra ni eligiendo de cultivar, pero sí me voy a mover en el rango que me permitan las condiciones ambientales. Porque esto es fácil, es la energía es radiación, lo que falta son nutrientes y agua. Nutrientes los puedo fertilizar y agua, bueno, si no la riego, entonces son los tres factores que me van a determinar el rendimiento. Bueno, y el nutriente es un caso especial este año porque, bueno, yo no sé los productores si van a poder o van a querer fertilizar al nivel que necesitan los cultivos. Los fertilizantes han tenido un cambio muy importante. Si bien los cultivos tienen valor, o sea, valen, frente a un año niña que no espera rendimiento muy grande, bueno, yo no tengo claro, yo estoy en la academia, qué opciones están tomando los productores, pero bueno, es un año riesgoso desde el punto de vista de bajar los niveles de fertilización, porque bueno, asociado al costo de fertilizar. Así que bueno, eso impacta también. Si yo tengo mala fertilización con fósforo, potasio, básicamente genero muchos problemas, pero menor exploración radicular es uno, y eso de alguna manera me expone más a la falta de agua. Si no llueve nunca, y bueno, es lo mismo. Si llueve intermedio, son los momentos que voy a capturar. Por eso tampoco es tan fácil la decisión para un empresario que tiene que invertir en dónde colocar el mínimo. Agronómicamente es sencillo. Si fertilizo menos o fertilizo por debajo de lo que el cultivo necesita, voy a tener menor uso del agua. Si llueve intermedio, bueno, voy a estar capitalizando esa fertilización. Y bueno, si yo no llueve nunca, capaz que lo mismo. Pero bueno, ahí para qué siembra. Entonces, bueno, son decisiones empresariales que escapan de lo que técnico que yo puedo aportar. Claro, una situación muy compleja donde el empresario evidentemente quiere tener el mejor resultado. Vamos a plantearnos el siguiente escenario. A ver, yo soy un productor que quiero plantar soja, que es mi primera vez. Hay pocos de esos, pero bueno, supongamos que es mi primera vez.
y convoco al ingeniero Massili a que me aconseje qué hacer. ¿Qué me responderías Y bueno, para sacar un buen rendimiento? no es un buen momento para iniciar, pero bueno, en realidad podemos hablar del cultivo de soja en este momento, pero en realidad habría que hablar del sistema, o sea, en qué sistema se va a incorporar ese cultivo. O sea, que hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar esos pisos que hablamos, más allá del agua, la lluvia y los nutrientes, que son el sistema de producción. Voy a arrancar sobre una pastura, sobre un campo natural, sobre una secuencia de cultivos. O sea, ahí son cosas que no la voy a trabajar de ni un año. O sea, tengo que desarrollar un sistema o arrendar un campo que esté en ese sistema que me permita mejorar. Entonces hay un trabajo que va más allá de un año de hacer un cultivo, sino tener un sistema productivo que me permite eso. Bueno, eso incluir gramíneas hace 4 años anteriores, eso tiene un impacto importante en rendimiento. Tenemos datos que más o menos haber tenido maíz de segundo, maíz de primer año anterior, eso me genera un 5, 10, 15% de aumento de rendimiento. Eso ocurre en años secos, ocurre en años lluviosos, ocurre siempre, o sea que es bastante estable eso. Entonces, bueno, yo puedo ir ganando escaloncito de rendimiento eligiendo el antesorro como que sembré, los herbicidas residuales que utilicé antes, el cultivar y las fechas siempre son decisiones del momento, del año, pero todo el resto lo tengo que haber construido. O sea que hay una construcción del sistema que la tengo que lograr a lo largo del tiempo. Y ahí dos cosas fundamentales, la secuencia de cultivo, como si rota, no rota con pastura, pero bueno, si no rotara una buena secuencia de cultivo. Lo mismo la fertilización, yo puedo venir y descargar un camión de fertilizante un año, pero bueno, eso generalmente no va a tener la mayor eficiencia de uso. O sea, ir construyendo fertilidad en el tiempo va a ser mucho más viable. O sea que la sugerencia es que no contrates ese agrónomo un año, sino que pensar el sistema para por lo menos 4 o 5 años y armando un buen sistema de producción que me permita capitalizar las medidas de corto plazo, sospeches y siembra, cultivar y demás. Y eso creo que cada vez está más en línea con los productores. Si uno se pone a discusión hace 10 años, 5 años, se discutía mucho más el cultivar y detalle de cuál variedad sembrar. Eso sigue siendo importante, pero hay otros factores que no lo puedo decir cada año que son asociados a qué sistema estoy utilizando el cultivo. Si me decís que venís de un sistema de monocultivo de soja, cultivo cobertura de soja, cultivo cobertura de soja, bueno, es probable que si justo te enfrentas a un año seco, la situación no sea la mejor. Así que ese Bueno, tipo de sugerencias serían las que le daría un técnico. dentro de toda esta sugerencia final, la importante es esa defensa al agrónomo de contratar agrónomos por espacios, por periodos extensos, precisamente para que el agrónomo también conozca el área donde está trabajando. Y bueno, y pasemos rápidamente al maíz. El maíz es otro de los cultivos que ocupa un área importante en verano, ¿no? Sí, bueno, ha ido creciendo, que cada vez hay más expectativa en el cultivo, que hay materiales genéticos de sobra para sembrar, eventos, resistentes a plagas, o sea que hay tecnología asociada al material. Y lo que sí nosotros podemos hacer desde el punto de vista agrónomo, bueno, es elegir los sistemas donde incorporar maíz. El maíz tiene dos funciones, va mejorando el sistema, pero también para ser productivo el sistema tiene que estar bien. O sea, hay un trade-off, hay un compromiso entre que necesito el maíz o necesito sorgo para mejorar el sistema, pero el maíz básicamente precisa buenos sistemas para poder expresar su potencial. O sea que ahí siempre es como una lucha, un compromiso donde coloco ese cultivo. Y bueno, desde el punto de vista actual de la fecha de siembra, bueno, ahí tenemos dos estrategias. O la gente que ya lo sembró temprano y apostó a su periodo crítico en diciembre. Y bueno, eso en un año niño, yo si tuviera que elegir 100% del área, bueno, repartiría mayor proporción de área, maíces sembrados ahora en diciembre. O sea, acá al medio no sembraría nada, colocamos el periodo crítico en enero y eso no es lo que queremos, no porque no va a llover en enero, sino porque la demanda es mayor. Acá y siempre no es que no llueve en enero, sino que lloviendo lo mínimo, la demanda es mayor, o sea que la probabilidad de déficit es más importante, correría el periodo crítico y eso tiene una cantidad de implicancias comerciales también. Desde el punto de vista agronómico eso baja el potencial, estabiliza los rendimientos, yo hago las cosas bien, o sea, capaz que puedo sacar 7.000 kilos todos los años, pero bueno, enfrenta el productor a otros problemas comerciales. Se cosecha húmedo, tarde, otras cosas que, bueno, hay que estar dispuesto a enfrentarlo. Entonces Y ahí como tiene dos componentes, el agronómico y qué hago con ese maíz tardío. Y exacto. bueno, podría ser un buen año para maíz de segunda, y ahí sí, siempre todos los datos dicen, bueno, puedo sembrar maíz de segunda solo si llovió, no 10 milímetros, Exacto. llovió suficiente como para tener determinada cantidad de agua en el suelo que permita la emergencia. O sea, sembramos Aprovechar maíz con 10 esa, milímetros, perdón. aprovechar esa humedad acumulada en el suelo, fundamentalmente. Claro, pero no apurarse a sembrar porque llovieron 10 milímetros y tengo humedad para que nazca, porque eso sería lo peor que le puede pasar a un Claro. cultivo básicamente de maíz, creciendo de segunda, en un ambiente que no es el mejor para él. Bueno, ese sería
una estrategia, una recomendación, esperar a que llueva. Bueno, y si no llueve, prefiero retrasar la siembra aún los primeros días de enero y no sembrar más temprano con pocos milímetros. El riesgo de esto es que nunca haya condiciones para siembra. Y ahí, bueno, siempre la discusión con los productores, bueno, y si no puedo sembrar, y bueno, ¿y para qué quería sembrar si estoy mal? Bueno, Claro. es un tipo es difícil el punto, porque a veces si te pagan renta, bueno, hay que enfrentar situaciones, pero bueno, son las decisiones que hay que tomar ahí en el día a día. Y está también el señor Sorgo por allí, que, bueno, que ocupa también un lugar importante en el verano, ¿no? Bueno, el sorgo para mí como cultivo me gusta mucho, es rústico, permite una cantidad de manejos. Le ha ido muy mal al sorgo cuando uno analiza base de datos o ve, básicamente porque se eligen los peores campos y el peor manejo. O sea, no es que lo eligen de casualidad, bueno, como no me animo a hacer maíz o como ese campo tiene problemas de degradación, siembro sorgo. Y el sorgo logra rendimientos más o menos razonables en esa condición, pero bueno, también le gustan las condiciones buenas. Entonces, si yo lo coloco en un mejor ambiente, en un mejor sistema y lo fertilizo un poco más, que básicamente por las bases de datos que hemos analizado en el pasado, se fertiliza mucho menos que maíz, bueno, tiene un nivel de rendimiento más bajo. Es verdad que en la medida que ha pasado el tiempo, los mínimos de maíz, el mejoramiento ha hecho que suban. Entonces hay muchos sistemas que no tendría sentido hacer sorgo, ¿ah? Porque el mínimo que me da el maíz es suficientemente alto como para competir con sorgo aún en un año muy malo. Estamos trabajando ahí en eso. Fernando Latanzi de INIO tiene algunos trabajos asociados. Ahora yo me estoy integrando a ese grupo también para hacer algunas cosas al respecto, pero bueno, son las discusiones que hay. La diferencia son los costos de semilla, la sembradora que preciso. O sea, sorgo se puede seguir haciendo de una manera con menos tecnología de siembra, menos tecnología asociada. Para muchos productores es una estrategia de corto plazo. El riesgo que hay a partir de pasó es el pulgón, bueno, que atacó básicamente el norte. Ahora hay reporte que ya hay en rastrojos de sorgo este, este, esta plaga. No sabemos, ahora ya estamos un poco más preparados porque sabemos qué híbridos se comportaron mejor, se puede elegir. No soy entomólogo ni tengo la respuesta que va a pasar, pero bueno, de alguna manera, bueno, hay que ver cómo convivimos con esa plaga. Está creciendo en la región y entonces, bueno, si vamos a un sistema que hay que aplicar insecticida, bueno, va a ser un problema para el sorgo. Si podemos convivir con el pulgón y bueno, que los enemigos naturales hagan su trabajo, no sea necesario tantas intervenciones, bueno, creo que el cultivo no tiene mayores problemas y tiene todo para crecer, más que nada mejorando su manejo. Bien, Sebastián, en el final y muy brevemente, porque nos quedan poquísimos minutos, ¿vuelve el girasol? Bueno, ojalá que vuelva, creo que es un cultivo muy bueno para nuestro sistema desde el punto de vista rendimiento, es muy malo desde el punto de vista del rastrojo, o sea, es el cultivo de grano que es peor rastrojo, y si yo pienso que aumenta el área de colza, que aumenta el de girasol, bueno, el sistema puede tener alguna necesidad de producir biomasa, o sea, más necesidad de trigo, más cobertura, pero bueno, como cultivo parece muy bueno. El año pasado las experiencias fueron excelentes, hay materiales buenos, y ahí los riesgos son la paloma, y si la paloma si va a volver o no va a poder, o va a volver y la podemos manejar. Hay mucho más herramientas que antes y creo que tenemos sistemas mejor. Y creo que el girasol le haría muy bien a los cultivos de invierno. Nosotros no estamos acostumbrados, perdimos la costumbre de tener barbechos largos, cosechamos la soja y a la semana estamos sembrando el trigo. El girasol me permite un periodo de barbecho un poco más extendido, eso controla maleza, acumulo nitrógeno, o sea que eso tendría algunas ventajas desde el punto de vista de los cultivos de invierno que estoy sembrando. El riesgo es eso, de vuelta, es poca cobertura de suelo, sumado a colza en un área importante. Bueno, ¿cómo vamos a balancear ese cambio de cultivos que producían más biomasa y más rastrojo con este tipo de cultivos? Pero me encantaría que hubiera mucho más área de girasol porque genera diversidad, servicios ecosistémicos, bueno, todo lo asociado a diversidad de especies espaciales y temporales. Bien, un mensaje final para aquellos que están levantando trigo, cebada y colza en estos días y que ya tienen en sus galpones la semilla de soja o de maíz para, bueno, para sembrar y empezar un nuevo periodo de búsqueda de éxito. Bueno, lo mismo que aplica para soja primera, aplica para soja segunda. Las colzas que están cosechadas tienen fecha de primera, o sea, yo creo que si no llueve, no hay lluvia importante, es un buen momento para mejorar la chacra desde el punto de vista de maleza. Muchas chacras terminan sucias. Aprovechar ese momento para hacer la aplicación, los controles necesarios y no enloquecernos con sembrar. De vuelta, esto es fácil decirlo de la oficina, es difícil decirlo cuando tenés una cantidad de hectáreas por sembrar y una cantidad de maquinaria limitada, pero bueno, el estrés por siembra en años que anuncia niño, o sea, sembrar muy temprano no genera a priori ventajas potenciales. Así que bueno,
tranquilo, controlemos la maleza y esperemos que en algún momento va a llover o van a ocurrir algunas precipitaciones que me permitan una siembra en tiempo. Así que bueno, no me estresaría por siembra un poco más tardía este año en particular. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, como siempre, agradeciendo la deferencia de traernos información. Sabemos que es información no solo de primera mano, sino calificada porque vivís mirando la tierra y sabemos que sos un estudioso de cada uno de los temas. Así que muchísimas gracias. Ha sido de algún modo también jerarquizar este evento virtual que hemos desarrollado aquí en nuestra pantalla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo y bueno, quedamos de la facultad a la orden para nuevas convocatorias. Gracias. Y bien, amigas y amigos, este es el punto final de este evento virtual, un nuevo evento virtual realizado por Charrúa TV en el marco de Agroproyección 2021, este que hemos dado en llamar Perspectivas Agrícolas 2021-2022 de cara a los cultivos de verano. El agradecimiento a todos quienes han participado, un agradecimiento muy especial a Carlos Echepare que nos ha atendido en España. Está en un proyecto en España, pero sigue participando diariamente en los noticieros de Canal Rural de Argentina. Y bueno, y también el agradecimiento a los demás participantes en este evento, quienes siempre nos están apoyando y dando su respaldo proactivo y positivo para nuestro emprendimiento. Les anunciamos que en un mes aproximadamente, el día 16 de diciembre, estaremos otra vez en el marco de Agroproyección 2021 con un nuevo evento para hacer un balance de este año que ha sido tan dinámico en materia agropecuaria en todos los rubros, en ganadería, en agricultura, en forestación, en granja, en lechería, bueno, en todos los rubros que hacen a la agropecuaria nacional, a la producción primaria del Uruguay, esa tan importante para la economía del país. Así que muchas gracias a ustedes también por habernos seguido en este nuevo evento. Que pasen muy bien.